Gracias, presidente. Antes de decir algunas cosas, quisiera solicitarle al senador Alejandro García Huidobro que saque del acta las expresiones que descalifican a mujeres que han sido muy violentamente violadas, porque creo que no fue su intención y creo que perfectamente podría retirarlas del acta. Bueno, en general yo no hablo cuando hay intervenciones que me han interpretado, y creo que aquí han habido intervenciones muy rigurosas, muy profundas, con muchos elementos jurídicos, filosóficos y con mucho conocimiento del debate que hay en el mundo al respecto. Pero creo que este es un momento de dejar un testimonio y decir lo que uno piensa, por lo menos en las cuestiones más básicas. Es un tema extraordinariamente delicado, donde están implicados valores, principios y convicciones muy personales. Esta reflexión es más compleja para quienes hemos sido formados con principios católicos y que tenemos, por tanto, un sentido de la vida influido por esa visión. El desafío es compatibilizar esos valores y criterios personales con una sociedad que es plural, donde confluyen muchas corrientes de pensamiento y formas de enfrentar la vida. Yo estoy por la vida, creo que la humanidad debe valorar la vida en su dimensión ética y cultural. No estoy por despreciar la vida, no estoy por decir que la vida no es lo más importante. Todo atentado contra los seres humanos debe ser enfrentado o discutido, como fue la tortura, el hambre que provoca en muchas partes del mundo riesgo a la vida, los asesinatos, los detenidos desaparecidos. Yo creo mucho en la paz. Creo que prepararse para la guerra es una forma también de atentar contra la vida. Debemos defender la vida, protegerla, promoverla y respetarla. Sin embargo, también estoy consciente que existen situaciones límites, donde esta máxima se pone a prueba por circunstancias que la vida misma nos impone a los seres humanos. Hay conflictos éticos y morales complejos, donde más que juzgar conductas ajenas, debemos tratar de comprender, entender y aceptar que no todos tenemos las mismas respuestas ante los problemas. No cabe imponer las propias ideas al común de la sociedad, sino buscar un equilibrio donde el libre albedrío de cada uno sea compatible con el bien común de todos. Como señala Turenen, podremos vivir juntos reconociéndonos como diferentes, de donde pueden emerger los elementos básicos para la vida en común. Pese a que es un tema que involucra a toda la sociedad, compete esencialmente a la mujer. Su opinión no siempre es escuchada y suficientemente atendida en las instancias correspondientes. En estas discusiones legislativas se simplifica de tal forma el debate que muchas veces se separa del conflicto y drama humano que hay detrás y cuyos efectos acompañan durante toda la vida. Tras esta discusión más teórica está la realidad concreta, la vida y la integridad física y psíquica de miles de mujeres. Ninguna mujer quiere hacerse un aborto porque sí. El aborto es una decisión difícil, dolorosa, habitualmente muy razonada, donde se involucran diversos aspectos personales, de pareja y circunstancias externas que confluyen a la decisión. El aborto, como aquí se ha dicho, es en último término también un tema de salud pública, con todas las implicancias sanitarias y sociales del embarazo no deseado y los abortos efectuados en condiciones irregulares. En nuestra sociedad, un tema de salud pública muy influido por las condiciones sociales y económicas que suelen concentrarse en los sectores más vulnerables. El proyecto que ha planteado el gobierno es un proyecto acotado y muy concreto. Se busca despenalizar 3 causales de aborto claramente definidas y muy bien delimitadas. En ella hay un conflicto de bienes jurídicos de tal envergadura que la necesidad de contar con la convicción de la mujer acerca de continuar con el embarazo resulta indispensable. Como aquí ya se ha dicho, el aborto terapéutico existió gran parte del siglo pasado. El Código Sanitario del 31, que en 1968 se renovó, manteniéndose una disposición muy similar. Ya decía la senadora Adriana Muñoz, a comienzo de la democracia presentamos una moción para reponer el aborto terapéutico con Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Smock y Arancibia, diputados de la época. Aquí, en este caso, el conflicto entre la vida de la propia madre y la de la criatura. Es una decisión difícil, pero no cabe duda que nadie puede ser obligado a afectar su propia integridad. Se ha señalado que con las terapias más avanzadas es difícil llegar a decisiones límites de este tipo, en buena hora, pero debemos permitir a la mujer y a lo facultativo optar por la vida de la madre, si llegado el momento fuera necesario hacerlo. La segunda causal
permite interrumpir el embarazo cuando el embrión padezca de una alteración estructural congénita o genética de carácter letal. Se trata de un embarazo que muy presumiblemente no llegará a buen puerto, acreditado por profesionales, cuya prosecución en esas circunstancias afecta la integridad física y psíquica de la mujer, por lo que debe entregarse a esta la decisión de continuar o no con el embarazo. No se trata de cualquier alteración, debe ser letal. Esto es que conlleve una muerte inminente. Jamás están considerados aquí los niños con síndrome de Down u otras situaciones. Eso no es más que un mito, es algo destructivo que impide profundizar en el debate. El texto contiene suficientes salvaguardas para confirmar el diagnóstico inicial y velar porque la inviabilidad sea comprobada. La violación es sin duda la causal más compleja de las tres. La violación es un acto de tremenda violencia, un atentado no solo físico, sino una afectación a la dignidad y a la intimidad. Es un delito, y un delito muy grave, un hecho brutal y deleznable. Sus víctimas son mujeres y menores de edad. En un altísimo porcentaje de los casos el agresor es familiar o conocido, lo que pone a la víctima en una situación aún mayor de indefensión y de dificultad para denunciar los hechos. En muchos casos, las víctimas encuentran como respuesta la desconfianza, las dudas y el rechazo a sus propios seres queridos, incapaces de asumir la realidad. Por eso le pedimos al senador García Huidobro que retire las palabras que llevan a darle a eso como algo muy normal. En numerosas ocasiones la víctima termina siendo culpada de instigar o permitir su propia violación. La violación genera consecuencias físicas, psicológicas, que solo se agravan con un embarazo no deseado. El proyecto autoriza al facultativo a interrumpir el embarazo con consentimiento de la mujer, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Y tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Cualquiera sea la causal, la mujer deberá manifestar en forma previa y expresa su voluntad de interrumpir el embarazo. En caso de personas con discapacidad sensorial o discapacidad mental, psíquica o intelectual, menores de edad y personas en riesgo de vida grave, se establecen los mecanismos apropiados para asegurar que sea adoptada por los responsables legales. También se reconoce la posible objeción de conciencia de los médicos. En definitiva, despenalizar el aborto en esta causal importa quitar el castigo penal, un reproche criminal que está de más ante conflictos personales y éticos de la naturaleza de los descritos. Las tres causales incluidas en el proyecto están claramente configuradas, de forma que no existe el riesgo de que sean extensivas a otras hipótesis. La decisión de abortar recae en la mujer, que la adoptará de acuerdo a sus propias convicciones, creencias y situación. No se obliga a nadie a practicarse un aborto. Debemos confiar en la mujer y en su capacidad de discernir y decidir. El proyecto contempla numerosas salvaguardas para que la decisión sea tomada en forma informada. Se resguarde la voluntad libre de la mujer o sus responsables legales, estén acreditadas las causales respectivas, se acompañe la decisión de la mujer y se cautele también la voluntad y libertad del facultativo. Legislar sobre la materia no debe ser visto como una agresión para nadie. Es una opción individual, compatible con el bien común en una sociedad plural, cuya aplicación práctica queda integrada a la decisión de la mujer. Debemos confiar en la mujer y en su capacidad de discernir y decidir. Voto a favor, señor presidente.